Como les contábamos, esta semana, el lunes, fue la reunión final, llamémosle, del diálogo social. Yo le llamo diálogo social, pero sí, es el diálogo de la seguridad social, la matriz social, en fin. Esta fue una iniciativa que tuvo el Frente Amplio, recuerden, en la campaña, cuando estaba toda la discusión sobre el plebiscito y si votarlo o no votarlo. El Frente Amplio como tal no acompañó, algunos sectores sí, pero la mayoría del Frente Amplio no, pero la mayoría de los votantes sí, de acuerdo a lo que dicen las encuestas. Lo cierto es que el Frente había incluido en su programa, y el presidente Orsi, en ese momento candidato, había incluido en su campaña, en su programa, la convocatoria a un diálogo social. Sí. Y eso efectivamente se hizo. Al principio del gobierno se hizo la convocatoria al diálogo social, coordinado a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que designó para eso a Hugo Bay, el economista Hugo Bay, que provenía, por cierto, del Instituto Cuesta Duarte, para coordinar el diálogo social, e hizo la convocatoria a organizaciones sociales, partidos políticos, cámaras empresariales, la academia, en fin, muy amplio. Lamentablemente, esta es mi opinión, ¿sí? Lamentablemente, algunos partidos políticos, como el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente e Identidad Soberana, de arranque dijeron que no iban a participar en el diálogo social. Pero no fueron todos los partidos de la oposición, porque Cabildo Abierto dijo que sí iba a participar y participó en el diálogo social, ¿sí? Entonces, el diálogo se hizo, se produjo, tuvo una cantidad de instancias, seminarios técnicos, aportes de acá, del Uruguay, del exterior, audiencias, ¿sí?, abiertas a la de ciudadanía. todo tipo, y discutió una cantidad de cosas, hasta que llegó a un conjunto de acuerdos que se alcanzaron en este proceso, acuerdos, y por supuesto también habrá disensos, pero también hay acuerdos, que van a ser presentados el próximo 28 de abril, y que en principio, de acuerdo a lo que ha trascendido y algunas definiciones que se han tomado, por ejemplo, en el seno de ONACPU, pues leía a Estela Ovelar, que es la presidenta de ONACPU, y también en la Mesa Representativa Nacional Ampliada del sábado en el PIT-CNT, hay puntos de satisfacción y seguramente también puntos de diferencia. Pero esto lo vamos a hablar con Carlos Clavijo, representante de los trabajadores en este ámbito y al que le damos la bienvenida al show de Legítima Defensa. Carlos, bienvenido. Bueno, ¿Dije algún disparate? Corregime. Más o menos. Al principio hay alguna cosita que yo aclararía. Dale. Primero, agradecerles habernos invitado. Yo creo que en realidad nace el diálogo social a través del cuestionamiento de las organizaciones sindicales en el momento de que había un recorte fiscal encubierto que se llamó la ley 20130, es decir, ahí el movimiento sindical no tenía otra alternativa para cambiar esa ley, que era de recorte de derechos vinculado a las jubilaciones y pensiones. Nosotros decimos recorte, más que recorte, una reforma fiscal encubierto. Y a partir de ahí el movimiento sindical decide tomar acciones, porque quietos no nos íbamos a quedar cuando nos estaban metiendo la mano en el bolsillo. Es decir, nos estaban quitando derechos. Por lo tanto, el movimiento sindical, la única herramienta que tenía era el plebiscito. Y a consecuencia de ese plebiscito, a consecuencia de la junta de firmas, que fue muy importante, y a consecuencia de la votación, es que nace y surge ese diálogo social. Digo porque esa consecuencia de, si nadie hubiese hablado de seguridad social y nos hubiésemos todos quedado callados, no sé si hoy teníamos un diálogo social arriba de la mesa. Claro. Capaz que sí, capaz que no, no lo sé. Las organizaciones sociales, el campo popular, lo que hizo es presionar para que haya un diálogo social en diferentes condiciones, como decían que había un diálogo social anteriormente, que era una comisión de expertos que en realidad eran 9 técnicos del gobierno y los otros 6 cuando iban a votar, porque aparte se votaba, tenían minoría, por lo tanto iba a ser lo que decía el gobierno. Entonces no es un diálogo social, porque un diálogo social es otra cosa, es esto que sucedió ahora. Es en las mismas condiciones organizaciones sociales y políticas teniendo el mismo ámbito y llegando a amplios consensos, no una votación. Por lo tanto, esto sí se caracteriza como un diálogo social, pero aparte un diálogo social de una discusión integral de la seguridad social y de la protección social, que es mucho más amplio que la seguridad social. Por lo tanto, esto también lo viene planteando el movimiento sindical sistemáticamente, que
en realidad los gobiernos de turno deberían de llamar a un diálogo social para discutir integralmente la seguridad social y hacer reformas estructurales que ayuden a no solo la protección social, sino la calidad de vida de la gente y de aquellos y aquellas que menos tienen. Claro. Y además, en ese sentido, Carlos, me parece que muy interesante poner como punto de partida, bueno, todo lo que fue la resistencia y también la cuestión más propositiva del movimiento sindical que puso sobre el debate, bueno, cuestiones que tienen que ver con la edad jubilatoria, con las jubilaciones mínimas y con la eliminación de las AFAP. En ese sentido, vos estás representando el PIT-CNT dentro de este espacio de coordinación, de diálogo social. ¿Qué tan presentes tuvieron esas reivindicaciones del plebiscito en estas instancias? Y si podés ir como dándonos en la medida posible un pantallazo de, bueno, sí, hay algo de esto que se logró conquistar con esto y esto, o cómo la ves tú en ese sentido. Bueno, ahí primero realmente fue un diálogo social donde se pudo discutir un montón de temas, por supuesto sabiendo la posición que tenían algunos actores sociales y políticos y sabiendo la posición del movimiento sindical. Porque siempre decimos lo mismo, la del movimiento sindical no es de ahora, que descubrió que estamos en contra de la AFAP, del año 95. Claro. Septiembre de 95 se aprueba la ley 1673 y a partir de ahí el movimiento sindical salió a combatir ese retroceso en materia de seguridad social y esa confiscación y esas ganancias desmedidas que iban a haber en un sistema que realmente demostró que tienen ganancias desmedidas para las empresas privadas que generan ese negocio. Es más, en algunos momentos se estuvo hablando y bienvenido sea, porque algunos se sacan la careta en este debate que está viendo a través de las redes sociales, que se rompe un poco el negocio. Bueno, bienvenido sea que digan eso. ¿Saben por qué? Porque en realidad el movimiento sindical dijo desde un principio que las AFAP no tienen nada que ver con la seguridad social, eran un negocio. Y por suerte ahora se está diciendo eso. Explícitamente. Explícitamente, se sacaron la careta. Pero a su vez, otra cosa más que para nosotros también es fundamental. En el año 96 nos vendían, y algunos que peinan canas, lo veían, es decir, en el caso mío también, veíamos aquellas publicidades con el autito que volaba para los jubilados porque iban a poder comprarse un autito que volaba. Entonces, iban a la luna. Iban a la luna, divino aquello. Porque iban a tener una jubilación que se calculaba entre un 110% o más alta que la que pagaba el Banco de Previsión Social. Nunca superó en promedio una tercera parte. Es más, casi siempre es una cuarta parte de lo que paga el Banco de Previsión Social en promedio. Por lo tanto, ¿qué cambiaron? El discurso. No, en realidad el tema de la FAP es un complemento jubilatorio. Bueno, me cambiaron de aquello que iba a ser la mejor jubilación de todo a un complemento jubilatorio. Por lo tanto, el movimiento sindical cada vez se siente más respaldado de que tiene razón de que esto fracasó en el Uruguay, fracasó en el mundo. Y en este debate interno se ha tocado todo eso. Es más, el movimiento sindical resolvió en el último congreso un programa rumbo al diálogo social porque sabía que iba a haber un diálogo social y aparte íbamos a presionar. No importase quién gobernara, sino íbamos a presionar para que haya un diálogo social en serio para discutirse estos temas. Y en el documento habla de un montón de puntos que estuvieron y que en la mesa representativa se nombraron, pero los 3 puntos de la papeleta iban a estar sí o sí. Y ahí yo quiero romper algo que también se está diciendo. Dicen, no, porque están desobedeciendo el mandato popular, donde, como todos sabemos, la papeleta de plebiscito no ganó, juntó casi 1 millón de votos, pero no ganó. Ahora, el mandato popular, los que leyeron la papeleta decía incorporar en la Constitución de la República. Primero, eso no está pasando ahora, por lo tanto, muchos de los actores sociales y políticos que estaban en contra de la papeleta decían no, porque no lo queremos dejar en la Constitución de la República, esto tiene que ser dinámico porque la seguridad social es dinámica. Bueno, y esas personas no votaron por eso. Lo segundo, que no solo ponerlo en la Constitución de la República, sino era eliminar la AFAP, igualar las jubilaciones mínimas y pensiones mínimas al salario mínimo nacional y bajar la edad de retiro como la había estipulado la 2030 de 65 a 60 años de edad
para todos y todas en las mismas condiciones. Por lo tanto, cosas que se están resolviendo tienen matices con eso, pero no tienen la propuesta de la papeleta. Por lo tanto, es como digamos que si mañana resolvemos que hay cierta ley para dar derecho a todos, pasado mañana lo podemos cambiar, porque ya se resolvió, porque claro, el pueblo votó y aparte el pueblo estuvo de acuerdo en que, porque votó a los representantes que levantaron la mano y que votaron esa ley. Ahora, no podemos cambiarla nunca más. Si pasase eso, primero no habría democracia, no había esa democracia participativa de que se pueden ir cambiando las leyes y mejorando la calidad de vida de la gente. Por lo tanto, son cosas que realmente nos preocupan. Y otra cosa que también se planteó recién es que los partidos políticos no tuvieron. Ahora discuten por Twitter todo el día. Le digo, qué lamentable, ¿no? ¿Cómo se está yendo la democracia? Quizás lo que debería hacerse, hubiesen participado y hubiésemos discutido y nosotros dábamos nuestra propuesta y capaz que hasta algunos matices que nosotros planteamos de diseño, porque la ley 20130 tiene problemas de diseño, pero aparte, estudios que se hicieron cuando se hizo la 20130 y estudios actuariales que se hicieron ahora demostraron que aquellos que nos prometían que la 20130 venía a equilibrar el sistema de seguridad social, porque eso venía a equilibrar el sistema de seguridad social, no se va a dar. La asistencia financiera de la seguridad social va a seguir existiendo, va a ser igual con la 20130 de la misma manera que era lo que era antes, es decir, hasta nos engañaron en eso. Entonces, todo lo que salga o todo lo que va a salir de este diálogo social, porque eso también hay que aclararlo, esta semana se sigue corrigiendo el documento final que se va a entregar el 28 al presidente de la República y estamos ajustando algunas cosas porque también en la redacción es muy importante porque es lo que digamos, sí van a haber cosas que al movimiento sindical, lo dijo en la mesa representativa, lo va a gritar el 1 de mayo como avance. como por ejemplo. Como por ejemplo, cambiar una reforma estructural del sistema que fracasó. Como por ejemplo, lo escuchaba de Estela Volar, como por ejemplo, la desvinculación, que lo dice en el comunicado del presidente, la desvinculación directa de los trabajadores de la SAFAP. Como por ejemplo... Perdón, ¿eso cómo podrías explicarlo un poquito? La desvinculación directa es lo que es el cambio estructural que va a tener el sistema. Es una desvinculación directa. Hoy en día te llaman la SAFAP y te dicen, ¿querés afiliarte a la FAP? Eso no va a estar. Eso no debería suceder más, que era una de las críticas que teníamos. Es importante eso. Pero mirá lo que pasaba ahora. Y tenemos varias denuncias y se han hecho denuncias en la superintendencia, en un montón de lugares, pero no caen en saco roto. Van a los liceos y a las UTUs a decirle a los gurises que se afilian a una FAP y le hacen cierto verso. A mi hija se lo hicieron. Mira. Suerte que mi hija estaba muy bien informada. Creo que pobre la que la quiso afiliar, hizo un laburo bárbaro, porque la llamó más o menos 8 o 10 veces, aparte de haber hablado con ella, y ella le explicaba, y la verdad que por suerte, pero es uno cada tanto, casi todos firman. Y yo no entré ni al mercado laboral, ni tengo 18 años muchas veces, y no podía hacerse. Pero igual, cuando yo entré al mercado laboral, ya estoy afiliado a una FAP. Eso pasa, y lamentablemente eso era por el contacto directo con la gente. Claro. Pero a su vez, una de las propuestas nuestras es eliminar el lucro. Y todo lo que genere que haya menos lucro en la seguridad social significa que va a tener mejor prestación la gente. Y con esto que se está discutiendo o que se está terminando de afinar, van a tener mejores prestaciones la gente. Y menos lucro. Y menos lucro. Al tener menos lucro, tendría mayor prestación la gente. Y lo que se recorta es el lucro. El vínculo directo y el lucro de la seguridad social. Y eso es parte de lo que nosotros como movimiento sindical venimos planteando. Por lo tanto, para nosotros eso es muy bueno, más allá de que nosotros queremos eliminar la SAFAP de la seguridad social, queremos eliminar el ahorro individual, nosotros creemos que todo lo colectivo es lo que nos termina ayudando. En el mundo hay
amplios ejemplos. Y en los seminarios que ustedes decían del diálogo social, se planteó todo esto. No es que nació de una nube. En el diálogo social mostraron todas las dificultades que tiene el sistema, los perjuicios que tiene el sistema y la insuficiencia que tiene el sistema cuando paga una prestación, es decir, la renta vitalicia de la SAFAP. Es decir, hasta ahí lo mostraron. Por lo tanto, todo avance en ese sentido, lo decía Estela Velar, todo avance en ese sentido es avance rumbo a ¿qué? A un sistema solidario, universal y sin lucro, como lo dice el presidente, y la UNASPO también. Es un proceso para eliminar estas empresas o estos negocios, como lo dijeron también, que lucran con la seguridad social. Por lo tanto, nosotros decimos, son avances importantes. Cuando termine de redactarse todo el documento, quizás se pueda explicar un poco mejor los avances, porque también si no se genera esto, que se genera un debate sin saber el documento, que quizás algunos ya sepan algo del documento o intuyen algo. Claro. Han habido trascendidos. Trascendido, pero aparte también hace 3 años estuvo en la Comisión de Deporte y se discutió más o menos estas cosas, así que más o menos deben de tener y saben por dónde vienen los tiros. Clavijo, vamos a... Está bien, ha trascendido cosas y me parece razonable que hasta que no esté la presentación final, el 28, que además no faltan tantos días, no vayamos a detalles que después tienen que estar afinados. Spoiler, No, hay cosas que han trascendido. El otro día, por ejemplo, en el Legítima Segunda Dosis, el domingo, estuvo Jimena Pardo, presidenta del BPS. El BPS también está representado en el diálogo social y no quiso tampoco soltar mucha prenda, pero yo le pregunté, ¿y qué pasa con el tema de los 60 años? Bueno, pero eso está en el programa. Bueno, y el programa de Frente Amplio. Y bueno, está en el programa. Y entonces... el diálogo ha llegado a acuerdos que muchas veces satisfacen lo que tenemos en el programa. Dije yo. Entonces está. Después trascendió otra cosa. No quiero que me lo confirmes ni me lo desmientas. Pero puedo algo hablar de eso. Sí, podemos hablar de esto. Bueno, algo sí. Retiro de los 60 años, dice, para una porción, digamos, creo que un tercio más o menos de los trabajadores. Los que están en trabajos que tienen como una demanda física y bueno, la gente no puede laburar hasta porque está poniendo el cuerpo, ¿no? Con una tasa de reemplazo que incluso es superior a la que tenían antes. Y para los restantes, los otros 2 tercios, podrían retirarse a los 60 años, pero se los va a estimular a que sigan mediante generar una tasa de reemplazo como creciente para que incentivar a que la gente trabaje, pero no prohibiéndole retirarse. Algo así trascendió, algo así voy entendiendo, pero por supuesto debe haber más detallitos que estarán cuando aparezca el documento. Sí, en realidad ahí nosotros planteamos en el plebiscito también la libertad de poder elegir. Y un poco eso ahí llegaron a eso. La libertad de poder elegir va a estar. Es decir, yo he escuchado en la prensa ahí que se ha dicho de todo, pero no es correcto. Primero, un concepto de la libertad de poder elegir. Es más, todos los sistemas del mundo tienen jubilaciones anticipadas, y todos los sistemas del mundo, los más desarrollados, los más veraces. En el Uruguay se había puesto medio rígido los 65, por eso nosotros nos pusimos de punta, más allá de que queremos que todos vuelvan a los 60. Claro. Por eso los matices. Pero la libertad es lo fundamental de acá. Y la libertad son temas que van a estar, porque lo dice el documento del PCNT, y habla así que algunos van a cobrar mejores prestaciones que las que había antes de la 20.130, y otros, si se quieren retirar a esa edad, van a tener un incentivo negativo. Eso no es nada que esté oculto ni nada, porque está en el comunicado del PCNT. Y eso, si bien no es lo que queremos, va en línea de lo que nosotros venimos planteando. Por esto, de lo que decía recién, que realmente hay gente que no se va a poder jubilar, y hay gente que todavía hay que buscar un pasito más, que esperemos que en las sectoriales podamos seguir definiendo cosas, porque capaz que muchos tampoco tienen
claro cómo termina este diálogo social. En realidad terminó la discusión del diálogo pleno, pero queda una sectorial. Y en la sectorial estamos el gobierno y las organizaciones sociales discutiendo y llevando a cabo todas las resoluciones que se vayan a hacer, es decir, escribiendo, viendo a ver si va en el sentido de que nosotros venimos planteando o que se discutió en el diálogo. Entonces también eso va a estar bueno, porque no termina el diálogo el 28 o terminó el lunes, no, va a seguir, porque el documento son líneas estratégicas, no son proyectos de ley. Son dos cosas diferentes. Los proyectos de ley van a salir de la sectorial donde vamos a estar nosotros a seguir discutiendo. Lo que va a decir ese documento son los compromisos de cambio de varias cuestiones, tanto en seguridad social como en protección social. Por lo tanto, eso es fundamental. Nosotros vamos a seguir discutiendo el tema. Vamos a seguir con los pormenores, las cositas chicas, cuando se redacten los proyectos de ley, porque recordemos que este diálogo social también va a tener varias instancias, porque algunas se van a resolver por resoluciones del Poder Ejecutivo, otras por decreto del Poder Ejecutivo también, otras por iniciativa privativa del Poder Ejecutivo que después se va a discutir en el ámbito político, es decir, en el Parlamento. Por lo tanto, aquellos que decían que ellos querían una discusión política la van a tener igual. Claro. Por eso también la importancia de los partidos políticos que fueron, que en realidad fue el Frente Amplio y Cabildo Abierto, que se mantuvieron hasta lo último, y eso es importante, que los otros partidos políticos discutan nada más que por Twitter. Nosotros lo dijimos una vez que estuvimos con ustedes también, de que para nosotros es lamentable que no se quieran sentar a la mesa con los trabajadores, los jubilados, las organizaciones sociales, mínimamente para escucharlo y para poner ese punto de vista que ahora lo están tuiteando. Podrían haber estado si ahora tienen la misma actitud con el Congreso Nacional de Educación, por lo que vi, porque exactamente, ya mandaron una nota diciendo no vamos a participar. Hoy justo lo analizábamos de mañana, tienen como... no entiendo por qué, además, porque el Uruguay tiene como una gran tradición de construcción de ámbitos donde hay participación de los partidos políticos, pero también de las organizaciones sociales e incluso de las organizaciones empresariales y otro tipo de... No es como en otros países, como en Argentina, por ejemplo, que establecen la Constitución que el pueblo gobierna a través de sus representantes. Pero claro, no tiene instituto de democracia directa, entonces vos no encontrás plebiscito, referéndum, todo eso que en Uruguay sí existe, gracias a que la participación como del pueblo mediante organizaciones sociales, o hasta la participación vecinal, siempre fue bien vista. Pero ahora da la sensación de que cada vez que se discute un ámbito donde hay participación social, algunos partidos políticos, Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, claramente ellos, más que Cabildo Abierto, que por cierto en general está participando, dicen, no, porque la participación de la sociedad eso va en contra de los partidos políticos. Así te lo plantean abiertamente. Entonces, están en contra de los organismos de cogobierno en la educación, de los organismos desconcentrados nuevamente en la educación, del diálogo social, del Congreso Nacional. En la educación se ve mucho porque es donde siempre hay presencia de los actores, pero están como en contra de... Y así es difícil porque te hacen un vacío. Y ni siquiera discuten. Y no hay nada que obligue a poder participar de la discusión y después no votar en el Parlamento. No es que te vincula y te obligó. O sea, no sé por qué te opondrías a discutir. Yo creo que tienen miedo a la discusión. Porque si no tuviese miedo a la discusión, yo voy con mi posición. Yo estoy seguro de mi posición. Yo voy con mi posición a discutir a cualquier lado. Más hacia que pierda, gane o empate. Que eso es lo que puede pasar. Pero yo voy con mi posición clara y con mis argumentos claros. Capaz que no tienen los argumentos. O capaz, porque yo lo decía en una entrevista cuando recién comenzaba el diálogo y ellos dijeron que no querían participar. Pero no quieren participar para hablar y tratar de resolver los temas de la primera infancia. De esos niños, esas niñas que están en situación de pobreza. La crearon, ¿no? Pero digo eso aparte. Entonces capaz que por eso no lo quieren discutir. O capaz que no quieren tener elementos que jueguen en contra de algunas políticas que tomaron ellos en el momento que
dirigieron el país. Quizás eso, pero en definitiva, yo no puedo creer que no quieran hablar de la discapacidad y cómo podemos mejorarle la calidad de vida a las personas con discapacidad. Yo no puedo creer que no quieran hablar de la primera infancia, de los adultos mayores, que fue lo que hablamos, de los cuidados. Los cuidados se desarmaron justo en el periodo de ellos, capaz que por eso no se quiere hablar. Pero esas cuestiones que son para la gente y por la gente, que no lo quieran hablar. Tienen miedo de hablar de eso, entonces a mí me preocupa esa situación, que los que en definitiva vota la gente tengan miedo primero de hablar con la gente y segundo tengan miedo de darle mejor calidad de vida a la gente o de hablar de los problemas serios que tiene el Uruguay para mejorar, que hay que transformar para mejorarle la calidad de vida a la gente. Entonces, en ese sentido, me gustaría saberlo porque, como dije recién, siguen discutiendo por Twitter. ¿Por qué no se acercan a los lugares más carenciados del Uruguay y hablan con la gente? Para que les explique cuál es la esencia. La esencia es, necesitamos que el Estado nos ayude a salir de esta situación. Porque si el Estado no es el garante y no es la herramienta para, con políticas focalizadas, sacar a todas esas personas en situación de vulneración, porque no son personas vulnerables, son personas vulneradas por el sistema. Claro. Está difícil, porque si no generan la política y no saben lo que está pasando, porque nosotros vamos a resolver un montón de cosas en el diálogo. ¿Cómo ayudar a esos colectivos? Pero con transferencias y cosas que se plantearon en el diálogo. Está bien, y cuidados. Ahora, hay otras cosas que no están en ese diálogo que van a estar en la estrategia de desarrollo y que van a estar en otras políticas, porque la pobreza no la eliminás dando solamente plata. Tiene que haber políticas de empleo. Claro. Y empleo formal para todos ellos y todas ellas. Muchas veces madre, jefa de hogar, y si no le das una política de empleo, pero la política de empleo tiene que ir de la mano con la política de cuidado, porque si tengo más hijos, ¿dónde dejo los hijos para hacer la changa, como dicen los compañeros y las compañeras? ¿Cómo hacemos? Pero aparte, una política de vivienda. Fundamental. Una política de educación, y no que la política de educación vaya de la mano con la transferencia que te voy a dar. Porque ¿quiénes terminan perdiendo? Los que están más abajo. Sin duda. Porque son los que justamente, mi madre, por ejemplo, porque casi siempre son monoparentales, la madre jefa de hogar, mi madre tiene que salir porque le salió una changuita. Entonces yo, como soy el hermano más grande, no voy a la escuela porque tengo que cuidar a los otros, no los puedo llevar a la escuela. Por lo tanto, nos quedamos todos en nuestra casa, no vamos al sistema educativo porque no tenemos las herramientas para poder entrar al sistema educativo. Y eso es lo que hay que discutir. Políticas que vayan una tras otra ayudando no solo a salir de la pobreza, sino a que esa familia tenga una calidad de vida y sostener, porque con transferencias solo no se van a hacer. Y eso también se discute. Esas cosas no las quieren discutir ciertos sectores políticos de esta sociedad, o van a discutir otras cosas, a ver cómo puede hacer para que la riqueza se acumule, como pasó en los últimos 5 años, que se acumuló la riqueza y por eso aumentó la pobreza en el Uruguay. Entonces, esa creo que es la discusión de fondo. Y esto se dio en el diálogo social. Por eso, el movimiento sindical, y está en la declaración del PCNT, no va a acompañar en general este documento. Ah, no lo va a acompañar. En general. Ahí va. ¿Por qué? Porque lo dice justamente la declaración del PCNT. Porque hay algo fundamental. La seguridad social necesita ser reformada en su financiamiento. Y si no hay nueva fuente de financiamiento en la seguridad social, que justamente, si te voy a dar un derecho, se necesita plata, ¿de dónde va a salir? Eso te quería preguntar, porque una de las cosas que también estuvo en el debate era la cuestión de la disparidad, digamos, de los aportes de los trabajadores y digamos, de la parte empresarial. Había una asimetría muy grande, ¿no? Esas cuestiones que tienen que ver con el financiamiento y los aportes, ¿estuvo también en el debate? ¿Se pudo hablar de dónde sacar la plata, cómo distribuir? ¿Hay algún cambio significativo? Y por otro lado, también, ya que estamos hablando de
el financiamiento del sistema. También estuvo en debate todo lo que tiene que ver con la extranjerización de las inversiones de las AFAP, que también estuvo planteado cuando se discutió esa reforma, ese ajuste fiscal encubierto. Eso fue uno de los temas, ¿no? Cuando se empezó con esa apertura. Y también con el tema de la afapización obligatoria. Sí. Un poco ese paneo más como de financiamiento del sistema y de inversiones. Bueno, lo de las inversiones en el exterior no tuvieron, pero sí el financiamiento fuimos nosotros los que en el primer seminario que nos tocó hablar, hablamos de si no financiamos mejor la seguridad social es muy difícil dar mejores prestaciones. Claro. ¿De dónde va a salir la Claro, plata? que aparte siempre dicen que hay un agujero negro que siempre está a punto de explotar, ¿no? Sí, que hay un déficit en la seguridad Es. social cuando en realidad hay una asistencia financiera. Discutamos si es mayor o menor la asistencia financiera, pero déficit en la seguridad social no va a haber porque tampoco funciona como un banco, Claro. sino justamente es una inversión del Estado para mejorar la calidad de vida de la gente de aquellos y aquellas que menos tienen. Nosotros el financiamiento lo planteamos desde el primer momento porque lo tenemos resuelto por Congreso. El tema del financiamiento, algún punto de financiamiento se toca como base general en el documento, pero no se discutió financiamiento porque pasa a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ah, eso También. pasa para allá. También pasa a la Estrategia Nacional Cambia de de kiosco, Desarrollo. digamos. Cambia de kiosco, pero con una discusión, porque nosotros lo que planteamos es que Uruguay es el único país del mundo donde se aporta el doble por parte de los trabajadores que algunos empresarios. Eso. ¿Por qué? ¿Por qué digo algunos? Porque en realidad el aporte de los trabajadores es un 15%, que somos el país de América Latina de aporte más alto de los trabajadores y el quinto en el mundo, pero a su vez algunos empresarios aportan un 7,5% y otro, como el sector rural, aporta 1,92% en promedio, es decir, mucho más bajo. Y otros no aportan nada porque están exonerados. Yo no puedo creer. Por lo tanto, hay un problema de diseño. Yo recuerdo que algunos economistas connotados decían que tenemos que apuntar a la equidad contributiva. Estoy de acuerdo. La equidad contributiva, tengo que aportar por lo que tengo. Y ahí es cuando el movimiento sindical sale y hace la propuesta. ¿Qué propuesta hizo el movimiento sindical? Que la sigue sosteniendo no solo para la estrategia de desarrollo, porque el tema de financiamiento para nosotros es muy importante. Una, la del 1% para que vamos a focalizar en los hogares pobres. Y la segunda es transformar, cambiar, sustituir el aporte patronal por un aporte no a la masa salarial como es hoy en día. Hoy en día, ¿cómo está financiada la seguridad social? Por la masa salarial. Es decir, cuanto más trabajador y mayor salario tengo, yo aporto por eso, como patrón. Claro. Es decir, si yo introduzco una nueva tecnología que me genera más ganancia, pero achico la mano de obra, aporto menos la seguridad social. Claro. Y eso es una transformación que se viene dando. Por eso también los menos ingresos a la seguridad social. Nosotros decimos, bueno, pero ¿qué pasa? Para que no vaya vinculada a la masa salarial, debería ir vinculado a la renta. ¿Por qué? Porque vos introducís nuevas tecnologías, pero seguís aportando a la seguridad social, más allá de que baje la mano de obra. Y eso nos puede llevar a discutir otras cosas que nosotros la teníamos en carpeta, que no se discutieron, pero se pueden ir transformando porque son dentro de las pequeñas cosas, son grandes cosas para no mucha gente, pero son grandes cosas, pero también que es el seguro de paro. Seguro paro, hay algunas transformaciones en seguro paro, pero nosotros decíamos, bueno, si la nueva tecnología te desplaza mano de obra, lo que tenés que mejorar es el seguro de paro, es decir, la protección social para que podamos estar más tiempo en el subsidio por desempleo, porque Claro. sucedió en estos últimos tiempos. Se van las empresas porque se van del Uruguay, dejan a la gente tirada y hay que empezar a generarse seguros de paros especiales. Sí. Bueno, ¿y quién lo paga? ¿No lo deberían de pagar esas empresas o que se van o que transforman? Porque también está pasando hoy en día que transforman, ponen tecnología, generan más ganancias y aportan cada vez menos a la seguridad social y todavía el Estado tiene que pagar justamente su seguro paro. Y tiene que ser porque es el garante de esos trabajadores y trabajadoras. Entonces, hay que redistribuir la riqueza. Bien claro, hay que redistribuir la riqueza y nosotros lo planteamos así. Desde el primer seminario, por eso está en el programa resuelto por el último congreso del PCNT y vamos a seguir insistiendo. Más allá de las resoluciones, vamos a seguir insistiendo con eso, porque de eso dependen las transformaciones. Si se hacen mañana,
se hacen el año que viene, el otro, porque si no hay financiamiento, lo que puede pasar es eso. Y nosotros tenemos que tratar de mejorar la redistribución de la riqueza para mejorar la protección social. Van de la mano. El mercado laboral va de la mano con la seguridad social. Hay que discutir eso también. Porque cuanto más empleo se genere, por eso la estrategia de desarrollo va directamente vinculado a la seguridad social. Si reducimos la jornada laboral para generar más empleo y mejor calidad de vida para la gente, también tiene que ver con la seguridad social. Por ejemplo, la reducción de la jornada laboral primero apunta a los cuidados que se están discutiendo. Apunta a generar más empleo, que generar más empleo significa generar más ingresos a la seguridad social y más protección social directa de la gente y mejor calidad de vida y también sacar a las familias de la pobreza. Y a su vez, algo muy importante, que a veces no nos damos cuenta. Si nosotros trabajamos menos tiempo y con el mismo ingreso, lo que hace es también mejorar nuestra calidad de vida, no estar tan expuestos. Por lo tanto, hasta, como le gusta decir a muchos, hasta los gastos en salud, para mí en salud tampoco es gasto igual que en seguridad social. Los gastos en salud en el futuro van a ser menores porque vas a tener una población que sistemáticamente se viene destrozando y por lo tanto después necesita de la seguridad social, de la salud, porque terminan deshechos y deshechas en el mercado laboral. Cuanto menos tiempo estás en el mercado laboral, terminas de mejor manera. Entonces también abarcan en el gasto del Estado. Porque para mí no es gasto del Estado, es inversión. Yo digo gasto porque a muchos les gusta hablar de esa manera y mucha gente no entiende de ese lado. Entonces también hasta económicamente le sirve al país todo esto que se está planteando en la estrategia de desarrollo. Y ni que hablar del financiamiento. El financiamiento es fundamental. Más allá que hay un esbozo de financiamiento que está en este diálogo, pero hay que seguir profundizando porque si no, no cambiamos la realidad. Muchas gracias, Carlos. Ay, pero yo quería hacerle una última, ¿puedo? Sí, pero tenemos... Bueno. Porque me parece que es inevitable preguntar, porque estamos en las vísperas del 1 de mayo, solamente preguntarte si esto va a estar presente en la proclama de PIT-CNT y bueno, un poco el tenor, o sea, de eso. Se va a saludar avances, se va a denunciar disconformidades, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno, vamos a marcar claramente el programa del PIT-CNT, por lo tanto se van a saludar los avances, porque si hay avances hay que saludarlos. Si se van a criticar los no avances y como hace siempre el PIT-CNT, además de todo, podés criticar, podés saludar, pero poner perspectiva. Es decir, vas a hablar de cómo seguimos para adelante. Cómo vamos a seguir para adelante en esto que es tratar de convencer a quienes gobiernan de seguir cambiando a favor del pueblo. Por eso las últimas... los últimos titulares de las movilizaciones era ahora le toca al pueblo, ahora es para el pueblo, porque en definitiva es eso. Para eso vamos a marcar la perspectiva. Y por supuesto, el movimiento sindical nunca dejó de saludar los avances y no le cuesta saludar avances. Si hay avances, va a saludar los avances, que hay avances y va a saludar los avances. Si hay críticas, va a hacer las críticas, porque lo tiene que hacer el movimiento sindical. Y como decimos nosotros, no vamos a bajar ninguna bandera. Toda la bandera que viene históricamente del movimiento sindical, si no se conquistaron, vamos a seguir para adelante, porque de eso se trata. Y convencer al pueblo para que nos acompañe a seguir presionando para seguir avanzando. Equipo de representación de las y los trabajadores en BPS, PIT-CNT.